La pelea por el poder digital dejó de ser teoría y aterrizó en Santiago con nombres y castigos. Un embajador de Estados Unidos que acusa a la moneda de no proteger sus datos y justifica sanciones personales por un cable submarino chino, mientras el gobierno responde defendiendo la soberanía de sus decisiones y un ministro, como Juan Carlos Muñoz, pagando el costo íntimo de ver amenazada su vida familiar y académica porque le quitaron la visa. Pero la visa waiver es la que corre más riesgo. Al mismo tiempo, las exportaciones chilenas calculan el golpe del nuevo arancel global anunciado por Donald Trump, que encarece fruta, vino y salmón, justo cuando el país intenta ordenar sus cuentas. Y fuera de nuestras fronteras, México entra en una fase incierta tras la muerte de El Mencho, el líder de uno de los carteles de droga más sanguinarios del mundo, con el fantasma de un prolongado baño de sangre en México, mientras que en Europa el caso Epstein se lleva por delante a un exministro británico y vuelve a reflejar cómo el abuso y el poder caminaron durante años de la mano. Un día marcado por ultimátums geopolíticos, guerras comerciales y los secretos de la élite saliendo a la luz. Así parte el día. Este es el Shot de hoy martes 24 de febrero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Comenzamos con las novedades en torno a la crisis diplomática que desató un proyecto de fibra óptica que todavía está en evaluación y que, sin embargo, generó una furiosa reacción de parte del gobierno de Estados Unidos. El Chile-China Express, un cable submarino que una empresa estatal china quiere tender entre Hong Kong y Valparaíso para transportar datos de Internet, es visto por Washington como un riesgo para la seguridad regional. Y en ese contexto, la administración de Donald Trump revocó las visas del ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz, del subsecretario de Telecomunicaciones y de su jefe de gabinete, acusándolos de socavar la seguridad al impulsar el proyecto. Ayer lunes, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Youth, salió a explicar el golpe. Dijo que Estados Unidos había entregado hace semanas información sobre ataques informáticos a redes de telecomunicaciones chilenas y a una gran constructora local que habrían dejado expuestos datos de casi todos los usuarios de celulares del país y que no ha visto acciones concretas para remediarlo. Cuestionó que Chile no tenga un sistema formal para revisar inversiones extranjeras en infraestructura crítica y advirtió que eso podría llevar a revisar toda la cooperación de intercambio de información y seguridad. Eso podría incluir eventualmente incluso a la permanencia de Chile en el programa de Visa Waiver. El embajador, de hecho, no lo descarta. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, había respondido elevando la discusión al terreno de la soberanía. Defendió la gestión del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, uno de los 3 funcionarios a quienes se les revocó la visa, y recalcó que el cable está solo en etapa de estudio, y de hecho calificó la reacción del gobierno de Trump como una sanción arbitraria y unilateral que Chile no puede aceptar ni de Estados Unidos ni de ningún otro país. Más allá de los dimes y diretes, porque el embajador le respondió, el episodio deja a nuestro país en un lugar incómodo. Necesita la inversión y la demanda de China, depende de la cooperación y los mercados de Estados Unidos, y a semanas del cambio de mando, José Antonio Kast va a recibir un tablero donde cada decisión tecnológica, desde un cable hasta un data center, ya no se mide solo en megabytes, sino que en lealtades geopolíticas. Y esta tensión geopolítica no se quedó solo en declaraciones cruzadas, sino que tuvo un costo humano y profesional altísimo. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, transparentó que antes del castigo sostuvo una conversación muy tensa con el embajador Youth, quien le advirtió directamente sobre las consecuencias si el proyecto seguía adelante. El impacto para el secretario de Estado es devastador. Formado en Berkeley y con 3 hijos nacidos en territorio norteamericano, hoy ve cancelada su participación en la Academia Internacional y, lo que es más doloroso, enfrenta la profunda incertidumbre de no saber si va a poder visitar a su hija, que actualmente cursa un doctorado en ese país. Le quitaron la visa. Pero la lupa estadounidense también está puesta sobre la Subsecretaría de Telecomunicaciones. El subsecretario Claudio Araya y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, ambos comunistas, registran cuestionados viajes a China en 2023 y 2024 para conocer tecnologías 5G financiados por entidades de ese país, un antecedente clave en esta inédita ofensiva norteamericana. Cuando los conflictos globales aterrizan en los pasillos de nuestros ministerios, queda claro que las decisiones técnicas dejaron de existir. Hoy, evaluar un simple cable de fibra óptica se lee en el extranjero como un alineamiento ideológico que puede arruinar desde carreras académicas hasta la tranquilidad de una familia. Pero, ¿qué es exactamente lo que tanto aterra a la Casa Blanca de este proyecto?
El China-Chile Express encendió todas las alertas por tres factores. Primero, el control físico de los datos. Estos cables transportan el 95% de la información mundial, incluyendo transacciones financieras. Segundo, la naturaleza de las empresas asiáticas. La ley de ese país obliga a compañías como China Mobile a cooperar con su aparato de inteligencia. Y tercero, Estados Unidos ve esto como una movida estratégica de Beijing para instalar un centro digital en el Pacífico Sur que les sirva como puente de entrada hacia Brasil, saltándose las rutas controladas por Occidente. Para Chile, en cambio, la promesa era convertirse en el gran hub tecnológico de Sudamérica. El problema de intentar jugar a dos bandos es que, tarde o temprano, las superpotencias exigen exclusividad. Creer que se puede entregar la llave de la infraestructura crítica a una empresa estatal del gigante asiático sin provocar una reacción fulminante de nuestro principal socio en seguridad fue un exceso de ingenuidad que hoy la diplomacia chilena está pagando muy caro. Y esa furia estadounidense no solo se siente en los cables de telecomunicaciones, sino que también en las aduanas. El gremio Frutas de Chile lanzó un llamado de auxilio urgente al gobierno saliente y al presidente electo. El motivo es el sorpresivo anuncio de Donald Trump, quien decretó un alza inmediata del arancel global a las importaciones, pasándolo de un 10 a un 15%. Esta barrera comercial afecta directamente la competitividad de nuestra industria frutícola, que envía cerca de $2.000 millones anuales a Norteamérica, justo en el arranque de la temporada de la uva de mesa. La agresiva medida llegó como respuesta a un fallo de la propia Corte Suprema estadounidense que frenó las políticas de Trump, una resolución que el mandatario calificó de ridícula, amenazando con castigos peores a los países que intenten aprovecharse de ese dictamen judicial. A corto plazo, esta alza va a impactar nuestros envíos de fruta, vino, salmón y cobre, obligando a reestructurar costos y precios. La guerra comercial del líder republicano demuestra que las reglas del libre mercado están siendo reemplazadas por la extorsión económica y el proteccionismo duro. Un duro recordatorio también para las naciones dependientes de la exportación de que su prosperidad está sujeta a los impulsos imprevisibles del Salón Oval en la Casa Blanca. Y en medio de la tormenta diplomática y el cierre del gobierno, también avanza el calendario más silencioso pero clave, el del traspaso administrativo. Camila Vallejo confirmó que este miércoles, mañana, se va a reunir con su sucesora, la futura vocera María Sabini, en una cita que definió como tranquila, respetuosa y republicana. Parte de las bilaterales que se están realizando ministerio por ministerio antes del 11 de marzo. Camila Vallejo recordó que la CGVOC, que va a quedar en manos de Mara Sabini, no solo lleva la vocería, sino que también lleva la Secretaría de Comunicaciones, la Dirección de Organizaciones Sociales y el Observatorio de Participación Ciudadana. Recalcó, de hecho, que el mandato del presidente Boric es dejar un traspaso impecable, más allá de las diferencias políticas con el próximo gobierno. En tiempos de tensión, bastante evidente por lo demás, entre el oficialismo y la futura administración, estos gestos parecen menores, pero son los que marcan si el cambio de mando se vive como un simple cambio de elenco o como una prueba de madurez institucional. La actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros tres titulares. La ruta Bogotá-Caracas vuelve a sumar aviones en el cielo. La TAM reanudó sus vuelos entre Colombia y Venezuela con 4 frecuencias semanales y anunció que desde el 1 de abril pasará a operar un vuelo diario para reforzar la conectividad entre ambos países. Esto significa que se puede llevar a venezolanos desde Chile hasta Colombia y de Colombia a Venezuela. Los vuelos directos entre ambos países habían sido suspendidos en noviembre, luego de que la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos recomendara extremar precauciones al sobrevolar territorio venezolano, lo que llevó a restricciones adicionales. Hoy, en cambio, la tendencia va en sentido contrario. La aerolínea Wingo, por ejemplo, retomó la ruta en enero y Avianca lo hizo el 12 de febrero con frecuencias diarias, en un proceso de reapertura que busca normalizar el intercambio económico y humano tras años de turbulencia diplomática. En un continente tan golpeado por las tensiones políticas, parte de ellas producto de Venezuela, que 3 aerolíneas grandes vuelvan a apostar por unir precisamente a Venezuela con el resto del subcontinente, dice algo simple pero irrelevante. Cuando la conectividad se restablece, también se abre una ventana para que la relación entre estados no se limite solo a comunicados oficiales, sino que vuelva a pasar por las cabinas de los aviones y las historias de quienes cruzan la frontera por el aire. Detrás de cada local de precios bajos hay una batalla silenciosa por la caja fiscal.
El Servicio de Impuestos Internos informó que realizó entre diciembre y enero 2.747 fiscalizaciones a los llamados molchinos, cursó 332 infracciones por no emitir boletas y aplicó 229 clausuras temporales, sumando multas que superan los 63 millones de pesos. Tras empadronar a prácticamente 1.200 establecimientos, el Servicio de Impuestos Internos ya inició revisiones profundas sobre más del 80% de los casos de mayor riesgo, con auditorías, controles en oficina y el uso del mecanismo de punto fijo, que instala fiscalizadores dentro de los locales para medir cuánto se emiten documentos, es decir, boletas, en tiempo real. La conclusión es que, sin controles constantes, estos comercios tienden a volver a la informalidad y a dejar de registrar las ventas y, por lo tanto, de pagar impuestos. Las redes sociales encendieron una alarma que esta vez llegó a tiempo. El rapero Amador Sánchez, conocido como Lengua Dura y fundador del grupo Tiro de Gracia, fue trasladado por carabineros al hospital Padre Hurtado, luego de publicar un video en Instagram donde se despedía, denunciaba insultos y amenazas y se inyectaba insulina en cámara en el contexto de su condición de diabético. Sin embargo, según fuentes policiales, este artista llegó, si bien consciente al recinto asistencial, quedó en observación. Un episodio que refleja el lado más frágil de la exposición permanente, una mezcla de violencia digital, salud mental y enfermedades de base, que muchas veces se trivializan como drama de redes. Cuando un intento de despedida se transmite en vivo ante miles de personas, la pregunta ya no es solo qué hizo la policía, sino qué tipo de ecosistema estamos construyendo donde el dolor se vuelve contenido antes de ser atendido como lo que es una urgencia humana. Internacional. Y de este rescate vital en Santiago saltamos a un escenario de muerte y violencia extrema en Norteamérica. El operativo que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera, el Mencho, no solo descabezó el cartel más temido de México, también desató un nuevo capítulo de guerra abierta. El fundador del cartel Jalisco Nueva Generación fue abatido en Tapalpa, Jalisco, en una acción coordinada entre el ejército mexicano y las agencias estadounidenses, esto después de años de ser uno de los criminales más buscados del continente. La reacción fue inmediata. Ayer lunes conocimos que al menos 25 militares y funcionarios mexicanos y 30 integrantes del cartel murieron en los enfrentamientos posteriores. Se registraron 27 ataques contra la autoridad y 85 bloqueos de carreteras y caminos en 10 estados, desde Baja California hasta Veracruz. El gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que las rutas principales ya están despejadas y llamó a la población a mantener la calma. Pero la pregunta de fondo es ¿qué va a pasar con el cartel sin su jefe? Analistas plantean distintos escenarios, desde una reacción violenta inicial que podría durar semanas, hasta una fragmentación interna entre facciones familiares y operadores históricos, parecida a lo que ocurrió con el otro cartel, los Zetas, con el riesgo de un llamado baño de sangre a gran escala. Un escenario más ordenado, con una sucesión rápida y controlada, se considera poco probable porque muchos de los parientes directos de Oseguera están presos. Para Estados Unidos, la operación es el golpe más duro en décadas contra un grupo que trafica cocaína, metanfetamina y que empezaba a incursionar en el fentanilo. Para México, puede abrir una guerra en dos frentes si el cartel Jalisco Nueva Generación se fractura al mismo tiempo que sigue la disputa con el cartel de Sinaloa. Cuando el crimen organizado se vuelve casi un actor territorial y político, matar al líder es solo el comienzo de un conflicto que ya no se mide solo en decomisos, sino en la capacidad del Estado para evitar que cada vacío de poder se llene con más violencia. Y esta explosión de violencia narco no pasó desapercibida en el país que más consume esas drogas, Estados Unidos. Donald Trump reaccionó de inmediato a la sangrienta caída del capo criminal, utilizando sus redes sociales para exigir a México que intensifique sus esfuerzos contra los carteles. Su mensaje, respaldado por las declaraciones de la agencia antidrogas, la DEA, llega justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum intentaba poner paños fríos, haciendo un llamado a la calma a una población aterrorizada por los vehículos calcinados y las balaceras. La presión inmediata de la Casa Blanca sobre el Palacio Nacional confirma que la política de seguridad mexicana se vigila de cerca desde Washington. Estados Unidos aplaude la eliminación de los grandes capos, pero es la población civil, al sur de la frontera, la que termina pagando el altísimo costo de sangre de una guerra que parece nunca tener fin. Y mientras la justicia intenta desarticular redes criminales en América, en Europa otro cerco legal se estrecha en torno a la élite. El escándalo de Jeffrey Epstein sumó a una nueva figura de altísimo peso.
La policía de Londres arrestó a Peter Mandelson, histórico exministro del Partido Laborista y ex embajador británico en Estados Unidos. El político, de 72 años, fue detenido bajo el cargo de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, exactamente la misma acusación que pesa sobre el príncipe Andrés. Se investiga si durante su época en el gobierno de Gordon Brown filtró información confidencial a la red de Epstein. La caída de figuras que antes parecían intocables confirma que los secretos del poder nunca están a salvo para siempre. La telaraña de favores e influencias de Epstein demuestra cómo la élite política operaba bajo un manto de impunidad que hoy finalmente se está desmoronando sin importar los títulos o los cargos. Y cruzando el Canal de la Mancha, otra decisión judicial sacude el escenario político, pero esta vez a favor de los acusados. Un profundo alivio llegó al gobierno español luego de que la Audiencia de Madrid anulara la decisión de juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, a través de un jurado popular por presunta malversación. Los magistrados fueron sumamente críticos con el juez instructor, argumentando que no presentó indicios concluyentes ni consistentes para justificar el proceso. El tribunal le ordenó dar marcha atrás, reprochando la falta de motivación y vulneración del derecho a defensa en las acusaciones sobre la contratación de una asesora. Cuando los tribunales actúan impulsados por la presión del clima político en lugar del rigor probatorio, la justicia se convierte en una peligrosa arma que pareciera ser además muy antojadiza. Este fallo no solo da un respiro al gobierno español, sino que también supone un golpe durísimo a la credibilidad de las cruzadas judiciales que buscan sentencias mediáticas antes de tener las pruebas reales en la mano. Y en el flashback de un día como hoy, 24 de febrero. En 1582, los días robados, el Papa Gregorio XIII promulga la bula que crea el calendario gregoriano para corregir los desfases astronómicos que arrastraba el sistema romano. Para lograrlo, ordenó borrar 10 días de la historia. La gente se durmió un 4 de octubre y despertó mágicamente el día 15. Un día como hoy, en 1881, nace la capital de la Araucanía. Como parte del proceso de ocupación en el sur, el ejército chileno funda el fuerte Recabarren, a orillas del río Cautín. Este enclave militar crecería rápidamente hasta convertirse en la actual ciudad de Temuco. Un día como hoy, 24 de febrero de 1891, guerra civil en la puerta. En Chile, el conflicto entre el presidente José Manuel Balmaceda y el Congreso escala definitivamente hacia la guerra civil de 1891. El país entra en una de sus crisis políticas más profundas del siglo XIX. Un día como hoy, en 1920, el partido nazi en marcha. El Partido Obrero Alemán, que pronto se convertiría en el Partido Nazi, presenta su programa de 25 puntos en Múnich, un momento clave en la consolidación del movimiento liderado luego por Adolf Hitler. Un día como hoy, en 1938, el imperio del Swoosh nace Phil Knight. Antes de que las zapatillas deportivas fueran un artículo de lujo, él las vendía desde el maletero de su auto. Así sentó las bases de Nike, demostrando que un buen logro y la actitud correcta podían dominar el marketing global. Y un día como hoy, 24 de febrero de 1946, el triunfo del general Juan Domingo Perón gana sus primeras elecciones presidenciales en Argentina, apoyado por la clase obrera y de la mano de Evita, dio un inicio a un movimiento político, social y sindical que sigue marcando el pulso al otro lado de la cordillera hasta el día de hoy. Un día como hoy, en 1947, Cultura en Escena. Se inaugura oficialmente el Museo Nacional de Bellas Artes en su actual organización institucional moderna en Chile, consolidando el espacio como el epicentro cultural del país. Un día como hoy, en 1955, La manzana mordida. Nace en San Francisco Steve Jobs, el cofundador de Apple, que nos convenció de que la tecnología debía ser tan hermosa como funcional. Pasó de armar computadores en un garage a poner toda la música y el conocimiento del mundo en nuestros bolsillos. Un día como hoy, en 1989, el precio del petróleo. El petrolero Exxon Valdez encalla en Alaska, provocando uno de los derrames más graves de crudo de toda la historia. El desastre marcaría regulaciones ambientales más estrictas en el transporte marítimo. Y un día como hoy, en 2008, Fidel deja el poder formalmente. Raúl Castro asume oficialmente la presidencia de Cuba tras la renuncia días antes de su hermano. Se inicia una nueva etapa política en la isla. Y un día como hoy, en 2022, la guerra vuelve a Europa. De madrugada, Vladimir Putin anuncia por televisión el inicio de la invasión total a Ucrania. Las sirenas antiaéreas en Kiev rompieron décadas de relativa paz
en Europa Occidental, devolviéndole al mundo el miedo a un conflicto bélico a gran escala que se mantiene hasta el día de hoy. Antes de terminar, como siempre, atentos con algunas cosas, además, por supuesto, de las reacciones a la situación entre Estados Unidos y Chile. Se mantiene la alerta por temperaturas superiores a los 30 grados centígrados y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en los valles y zonas costeras de las regiones del Biobío y la Araucanía. En el Festival de Viña del Mar, en la tercera noche del certamen en la Quinta Vergara, se presentan el dúo mexicano Jesse Joy y el grupo de K-Pop Mix, que puede ser bastante sorpresivo, y además el comediante venezolano Esteban Dut, a cargo del bloque del humor. Y en el Chile Open, el ATP 250, prosigue la primera ronda del cuadro principal en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo, donde destaca el duelo entre el alemán Yannick Hanfmann y el serbio Dusan Jakovic, abriendo la jornada. Este fue el Shot de hoy martes 24 de febrero de 2026, la necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana miércoles.